de nuestra democracia, son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia, es Eve de Bonafini, mi gran padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Lo incomprendido, lo naturalizado, la psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Pequeñas lecturas de la realidad. La psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Los jueves a las 7 de la tarde. En Caput. Muy buenas tardes a todos, todas y todes del otro lado. Nuevamente, Vivir de Mentes. Hola, Rodo. Volví. ¿Volviste? Volví. Sí, de golpe me sonó ahí Sí, arriba. Fue muy, muy fuerte, ¿no? Ahí no dice que fue muy fuerte. Sí. Ahí está bien. Bien. Ahí está bien. Noé, volvió Noé también a operarnos. Hoy no me dejaron sola, todos. Porque el jueves pasado me dejaron sola todos. Todos. Muy mal, pero con el chino las arreglamos bastante bien. Hablamos de un ¿De qué hablaron? trastorno, hablamos de, nunca me voy a acordar el nombre exacto, dismorfobia, que es un trastorno que tenía que ver con ese miedo a ser feo. No te me rías. Bueno, pero pero no era la distorsión sobre sí, no, algo. La fobia es a ser feo. Ah, sobre ¿existe ese miedo? Yo no lo sabía. Es el miedo a ser feo sobre un defecto real o imaginario. Y eso se veía a su vez apuntalado con el tema de las redes sociales, que es algo que también vamos a ir tratando, porque las redes sociales, y con el tema de hoy también, están claro siempre presentes. Forman parte de nuestra vida, de nuestra cotidianeidad. Exacto, y hablando de redes sociales, nos pueden buscar en vivir.dementes en Instagram. En todas las redes buscan Caput Radio o Radio Caput, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo. Y en YouTube está la transmisión en vivo para quienes están mirando. Ahí van a estar viendo todos los programas además. Y para recibir la info diaria. Y para recibir el noticiero por WhatsApp, envían un mensaje al 11 32 05 88 13. Y recibís todas las mañanas en tu celular. Me acordé. Muy bien. Volví con todo. Sí, volviste. ATR, ahí arriba. Y pasa que en el medio River fue campeón. Claro. Y había que, obviamente, alguna mención teníamos que hacer. Sí, ibas a encontrar la forma. Obviamente, porque no se felicitó al Club Atlético River Plate por la copa obtenida. No, entonces es el momento. Felicitaciones, Club Atlético River Plate. Muy bien, felicitaciones. ¿Listo? ¿Ya está? Ahí está. No, por mí podría estar un montón más y hablar de los refuerzos y todo, pero bueno, sí, estás por ahí. Bien, y en vivir.dementes es el Instagram. Hicimos una pregunta sobre el tema de hoy. Preguntamos si sabían qué era el TEPT. Trabajo práctico. No, trabajo de entrega pronta y temprana. No tendría mucho sentido, pero... ¿Trabajo de entrega? Trabajo de entrega pronta y temprana. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es un trabajo de entrega pronta y temprana? Bueno, podría ser... A ver cómo guitarreamos. Pensemos, no se me ocurre ninguna palabra con T. No se me ocurren palabras con T, terrible. No se puede. Terrible. Para mí me suena a trabajo práctico de algo. No, es un trastorno. Es un trastorno de estrés postraumático. De hecho, alguien contestó correctamente lo que era, así que felicitaciones a Liz, que dijo directamente trastorno de estrés postraumático. Lo buscó. No necesariamente. Para mí lo buscó. No, y el trastorno de estrés postraumático no solo es algo que se detectó principalmente en los veteranos de guerra, sino que sucede mucho más de lo que todos creen. ¿Qué sería algo traumático entonces?
es muy subjetivo. Ah, bueno, porque es algo postraumático, o sea, después de eso. Después de ese trauma. Bueno, vamos a leer hoy algo que tiene que ver con eso. ¿Qué vamos a leer hoy? Vamos a leer una parte de Sobre la historia natural de la destrucción de Sebald, que habla sobre el Segunda Guerra Mundial de Alemania y hace una crítica a la sociedad alemana, a algunos autores literarios y algunas cositas que me interesaron que tenía que ver con esto del estrés postraumático. Bien, y esto surge en realidad porque justamente estuvimos viendo un video de este caso que estuvo en noticias hasta la semana pasada, si no me equivoco, cuando se dieron las condenas por el caso de Lucas. De Lucas González, ese chico que estaba jugado en Barraca Central y que fue muerto por la policía. Vamos a estar hablando un poquito de eso, un poquito de la condena. Y dentro del mismo fútbol, y como hablamos en los primeros programas, el fútbol y la salud mental hoy en día se retroalimentan bastante, podríamos decir, y eso está bueno porque se empieza a hablar de estas cosas. También vamos a hablar un poco de la prevención del suicidio por un caso también de un futbolista. Sí, amateur en este caso, William Tapón, que tuvo una situación de violencia con el referee en cuestión y después terminó suicidándose por una presión mediática, bueno, por varias cosas. Así que bueno, vamos a hacer un poquito también de prevención desde ese caso. Pero bueno, tenemos un programa colmadísimo de cosas. Sí. Así que Noé, vamos con el primer tema, que es... El primer tema se llama Te veo de Jenny Jones, una banda de un amigo que falleció, así que se lo dedico a él. Sorprender, cansado.
transformó en sonrisa y la mañana me sorprende cansado y tu recuerdo me persigue a todos lados. Muy bien, seguimos y vamos a empezar entonces a definir un par de estas palabras que estuvimos usando en el primer bloque. Por ejemplo. Por ejemplo, trauma. Pero primero un mensajito que nos llegó y nos decía que esto del chico que hablábamos del futbolista amateur, que termina cometiendo suicidio, es estrés postraumático. Es claro, por la presión que hubo, por todo, sí. Exacto. Para ver que está en todos lados y cómo las redes, los medios masivos de comunicación, Sí, discutible capaz, porque en realidad él, o sea, lo que hablan las hermanas y la familia es que él no quería ir a la cárcel porque tenía ya un par de denuncias, entonces no quería ir a la cárcel. ¿Hubo una presión mediática? Sí la hubo, pero hay que ver si el detonante fue la presión que se ejerció sobre él o el hecho de que él no quería ir a la cárcel y cumplir una condena. Bueno, está bueno esto que decís, porque cuando hablamos de estrés postraumático o de cometer un acto como quitarse la vida, nunca es unicausal. Nada en salud mental es unicausal, de una única causa. Puede ser que él no quería ir a la cárcel, pero también la intrusión, la espectacularización de los medios, del tema, todo eso también es una de esas variables a tener en cuenta. La semana pasada, y cada vez que hablamos de salud mental, hablamos de que es una de las ciencias donde A nunca llega directo a B. Nunca es una línea recta. Pero bueno, es verdad que el tema de este chico también es un estrés postraumático y es una de las consecuencias más graves del estrés postraumático. Es muy difícil de decirlo. Digo muchas. ¿El postraumático? Hay muchas T cerca, me parece. Sí. Pero bueno, dijimos que vamos a empezar a definir. ¿Qué es un trauma? La palabra trauma deriva del griego y significa herida. Una definición más exacta, según la RAE, podríamos decir que es una herida duradera que puede ser provocada por varias situaciones, como decíamos recién. Y sin embargo, cuando uno piensa en estrés postraumático, siempre hay una única situación que se piensa, ¿no? Y no suele ser esa única situación, como dijimos recién, y se suele relacionar con terremotos, catástrofes naturales, que es un terremoto básicamente, pero bueno, todo tipo de catástrofes. Exacto. No pensaba, el terremoto entra dentro de los catástrofes naturales, que hay otros como los tsunamis, etcétera, y no sé cuántos. Tsunami, huracán. Sí, hay varios. Y hasta ahí llegué. Y hasta ahí. Bueno, pero más allá de eso, que eso es un desastre natural, otro que no sería natural, en este caso es la guerra, de lo que vamos a hablar después. Si no, lo pensaba en trauma, como esto de traumas de la infancia, ciertos hechos que se dan en la infancia. ¿Qué otro podría ser? No necesariamente un hecho de la infancia, sino un hecho que se puede haber vivido en la adolescencia, en cualquier momento. Básicamente lo que determina un estrés postraumático es cuando el sujeto se enfrenta a una situación que lo avasalla, porque o bien hay una carga increíble de emociones que no se pueden manejar, o bien lo ponen frente a la finitud de la vida, o sea, una causa que nos puede poner al riesgo de muerte, un evento atemorizante, excesivamente atemorizante, situaciones críticas, ¿qué más? Bueno, no, básicamente eso, es una situación que nos sobrepasa. No cualquiera que sufre una situación de este estilo termina desarrollando estrés postraumático, también es bueno saberlo y aclararlo. No cualquier persona que sufre alguna situación que lo pone frente a la muerte termina desarrollando un estrés postraumático. Es algo crónico y es algo que, y esta es la parte como hasta más interesante, que se puede desarrollar hasta 40 años después del hecho. Es decir, yo tengo algo que me sucedió a los 8 años, hasta los 48 años puedo desarrollar en algún momento estrés postraumático. Obviamente no es que, ¡puf!, aparece el trauma y es como, ¡puf!, de golpe.
No, primero hay algunas conductas que llaman la atención, hay algunas pesadillas, hay algunos pensamientos intrusivos donde se recuerda ese hecho, hay también, bueno, ya dije pesadillas, pensamientos, ahí empiezan a haber conductas evitativas, ¿no? Por ejemplo, empiezan a evitar cosas que le recuerden ese trauma, muy sutiles, por ejemplo, si ponemos un ejemplo que fuera un choque de autos, uno empieza primero a evitar... vamos a poner un ejemplo también de mi vida. Ya la semana pasada usé un ejemplo, vamos a usar otro. De chiquita, apenas estaban los autos a gas. Un auto explotó en la puerta de mi casa. Se prendió fuego. Yo lo recuerdo como si hubiese sido terrible. Y recuerdo mucho fuego, el auto, la situación, todo. Y en realidad después cuando lo fui hablando y de grande lo fui trabajando, fue como, sí, explotó el auto, hubo fuego, pero no era tan terrible. Yo era muy chiquita, recién salían los autos, así que era muy chiquita. Los autos a gas. Los autos, estamos hablando del 1800. Los autos a gas, yo era muy chica y... me acuerdo, creo que si no me equivoco era un fitito, un auto chico, que se había explotado. No pasó nada, no hubo ningún accidente para las personas, más que el susto y la situación, pero durante mucho tiempo yo no me subía a autos a gas. Y tomando el ejemplo que vos decís, y me acordaba de esta serie que habíamos visto en Netflix, que hablaba sobre cómo, hablaba de los recuerdos y cómo de determinados hechos que fueron muy grandes, tipo las Torres Gemelas, hablaba cómo cada uno recordaba algo distinto. Uh-huh. Digamos que es un hecho traumático no a nivel personal, digamos, sino que es algo más grande. O sea, por ejemplo, a mucha de la gente que no le afectó directamente las Torres Gemelas, pero sí era un hecho tan significativo que de alguna manera lo movilizó. Sí. Y creía que había estado, o sea, esto que vos pensabas que había sido una reexplosión y que en realidad no fue tanto, como esta gente pensaba que ese hecho había pasado de determinada manera y quizás lo recordaba no tan así. Sí, eso tiene que ver quizás más con la forma de crearse los recuerdos y no tanto con un estrés postraumático, pero sí, es verdad que mi recuerdo de ese hecho era totalmente subjetivo, tenía que ver con la impresión para alguien tan chiquito que vio eso y la impresión que nos queda. De hecho, si uno se pone a pensar, en su infancia hay un montón de hechos que cuando los recuerda le parecen mucho más grandes. No todo hecho grande y que nos parezca terrible va a generar y desencadenar un estrés postraumático. También hay muchas cosas que van a evitar que se desarrolle, como las redes de contención o de referentes afectivos de los familiares y amigos. Eso también hace que las estructuras que cada sujeto tiene lo ayuden a afrontar esa situación traumática. ¿Qué serían esos referentes? Los familiares, los amigos, por eso lo enganché todo junto, no lo aclaré. Pero un referente afectivo es justamente eso, una persona que me contiene, me apoya, me acompaña. Y obviamente que esas personas ni exageren el hecho, es decir, ni que estén, ay, pero estás bien, estás segura, ni que le estén sobreprotección continua, ni que, ay, dale, no pasó nada. O sea, ninguno de los dos extremos, sino que entender que esa persona va a tardar X tiempo en procesar esa situación y que cuando la procese va a poder seguir adelante. Eso va a generarle esta frase que está tan de moda, que es la resiliencia. La resiliencia justamente es eso, es poder resurgir de esas situaciones traumáticas o situaciones de dolor, de mucho dolor, no necesariamente traumáticas, y resurgir con un aprendizaje. Digamos que es como ¿El ave fénix? No, vos también. Pero esto de la deconstrucción es como, de alguna manera es un concepto que está de moda y que alguna vez tiene que ver con eso de agarrar algo y transformarlo para bien, ¿no? Tiene como algún... Sí. De hecho, me das el pie para decir una frase de un psicoanalista que yo sí quiero. Mirá. Sí, hay algunos que sí queremos. ¿Pero por qué lo quiero? Porque sí trabaja lo social. Y es Carl Jung, que hemos hablado de él en algún momento, que él plantea, la frase literalmente dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no? Y justamente es esto, si nosotros tratamos de evitar estas situaciones de estrés postraumático y las terminamos logrando evitar, por un tiempo vamos a estar bien, por un tiempo esas conductas evitativas nos van a ayudar,
Pero va a llegar un momento que eso que no procesamos nos va de alguna manera a exceder. No lo podemos solucionar. De hecho, en el caso de Lucas, en su video cuenta justamente eso. Ujú. Cuenta que quizás primero evitaba ir a los entrenamientos, estaba evitando salir, evitando hacer un montón de cosas, hasta que pudo ir a un profesional trabajar eso que le estaba haciendo evitar distintas actitudes, distintas situaciones, gracias. Y cuando fue un profesional pudo empezar a retomar y a recuperar su carrera, y de hecho creo que está esperando un pase, si no me equivoco. Sí, estaba viendo de retomar la normalidad de jugar y estaba esperando un pase. Uh-huh. Pero bueno, nada, no, me lo enganchamos todo justo ahí. Pero justamente las conductas que él empezó a tener eran de evitación. ¿Por qué? Porque se había empezado a generar ese trastorno de estrés postraumático. Que obviamente, insisto en esto, que hayamos vivido una situación que nos puso frente a la realidad de inminente finitud de los sujetos, no significa que vayamos a desarrollar estrés postraumático. No todas las personas lo desarrollan. Mucho tiene que ver esto de las redes, de las estructuras de cada uno de nosotros, de qué hacemos con eso que nos pasó. Porque si nosotros, eso que nos pasó nos termina definiendo y termina siendo una etiqueta, terminamos siendo víctimas de esa situación. Y en cambio, si lo incorporamos a nuestra historia, algo que también dice otra psicoanalista, que es Piera Aguilar, sí, bueno, mucho psicoanálisis. ¿Cuánto basta. psicoanálisis este programa? Demasiado. Vivir de psicoanálisis, no vamos a llamar. Demasiado. Pero bueno, también habla de la historia de los sujetos. Y si yo logro incorporar esa historia, esa novela familiar o esa novela del hecho traumático, y la trabajo internamente, puedo salir de ahí. Porque digamos que uno puede esquivar eso que pasó, ese hecho traumático, pero no deja de ser algo que recorrió nuestra historia. ¿Y qué pasó? Exacto. Otras personas que sufren estrés postraumático, porque estuvimos hablando, bueno, este caso de Lucas, que para quienes no lo recuerden, porque empezamos a hablar y nunca dijimos, era que iba en un auto. Lucas González iba, después de una prueba en Barraca Central, iba con unos amigos que volvían para Florencio Varela, un auto particular sin ninguna, ¿cómo se dice cuando? Identificación. Sin ninguna identificación. Los quiso parar y empezaron a los tiros, y ahí muere Lucas González, y después los detienen a los amigos y los quieren culpar porque le plantan un arma, y al final se supo todo que era toda una tramoya de la policía. Ahora hace poco tuvieron condena los policías que estaban afectados, que le dieron perpetua, y los demás que tienen también condena. Ese fue el caso. Uh-huh. Bien, vamos a hablar después un poquito más del caso, pero para poder responder a todos en autos. Bueno, ¿En autos? Se dicen autos cuando uno no está en... poco... ¿Por qué? Cosas que pasan, bueno. ¿Así se dice de qué? Sí, cuando en el lenguaje jurídico, para cuando uno tiene que informar la situación o el estado, se los pone en autos a todos. Ahí está, ¿no? Terminó. Sí, sí, el otro día era Badum. Sí, ahí está, el cuac también vale. Pero bueno, en este caso, digo, ahí también hubo estrés postraumático y no fue una situación, una catástrofe natural. Otra situación, bueno, como yo conté este ejemplo del recuerdo, otra situación son las víctimas de abuso. Muchas desarrollan después estrés postraumático. Y recién también nos decían que no solo son las catástrofes naturales, sino también cualquier situación traumática, porque va a tener que ver con cómo la vive el sujeto, que es lo que decíamos recién. Cómo lo vive y cómo esa vivencia, además, es sostenida por quienes lo acompañan. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, más o menos ahí hicimos un pequeño repaso de la definición de trauma, y estrés postraumático, bueno, es un poco bastante más claro, ¿no? Me parece que sí va quedando más claro. Perdón. El estrés, bueno, justamente es esa emoción incontrolable, es esa situación de desborde, ¿no? No es que todas las personas que tenemos estrés vamos a desarrollar también estrés postraumático, uh-huh. También vale aclararlo. Pero bueno, nada, hablé un montón. Muy bien. Mucho psicoanálisis se nombró. Sí, bueno, cosas que pasan, estoy muy cansada, así que... Bueno, vamos con un tema... Vamos con la tanda y el tema. Justamente, Fuck the Police de Trueno. Que es nuevo. Como una 4 pi.
Fuck al police del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica los homies. Running, baby, I'm running. Fuck the police del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica los homies. Running, baby, I'm running. Sigo siendo el mismo guacho, pero ahora la fucking vaina. Ahora los zombies bailan, tira la poli rapia. Se muere por un poco de violencia innecesaria. Te faltan derechos que me lo aprendí en primaria. TR1 en el área. Arriba al escenario me parezco un Super Saiyan. La luz es azul, el uniforme con los Ray-Ban. Son quien me persiguen donde va, donde vaya. Si creen no dice el hip, todo el barrio dice hop. Dice hip, dice hop, dice hip, dice hop. Fuck the police, se cagan los Robocop. No apagan el monoblock, su cara de what the fuck, papi. Fuck the police, del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica los homies. Running, baby, I'm running. Fuck the police, del país is coming. Fuck the police, fuck the police. A mí no me toque a la clica los homies. Nos dicen cabeza negra, todos saben quién somos. No nos paran ni con agua, ni con fuego, ni con plomo. Oh, shit. A las 11 hacemos fiesta y a las 12 sale el lobo. Pero no nos va a parar porque somos más que ellos. No nos van a agarrar porque somos más que ellos. Esta es la puta canción del pueblo. No nos callan ni poniéndonos la rodilla en el cuello. Hip hop pa' que tenga y pa' que guarde. Se rascan el bigote pero es demasiado tarde. Mire la macera, ya lo pagaron con sangre. 911 veces me cago en su chuta madre. Fuck al police del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica los homies. Running, baby, I'm running. Fuck the police del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica los homies. Running, baby, I'm running. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh en el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Un programa en ascenso. Bote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Muy bien, seguimos y mientras nos volvemos a acomodar todos en nuestros respectivos lugares, vamos a hablar de qué es el estrés. ¿Por qué nos quedó pendiente esa palabrita? El estrés en realidad lo definimos como un estado de preocupación o de tensión en exceso por una situación difícil, como estábamos diciendo antes. Y todos tenemos un grado de estrés, es como el estado de ansiedad, un cierto grado de ansiedad que nos prepara para la huida o para la lucha,
cualquier situación de estrés nos prepara para lo mismo. Sube el cortisol y prepara el cuerpo o bien para correr o bien para luchar. Lo mismo que el estado de ansiedad o el estado de alerta. Cierto grado manejable, es normal, está bien. Ahora, personas como yo que se estresan mucho, no es normal y no está bien. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo está todo el tiempo puesto en ese nivel de alerta, de tensión, y genera irritabilidad, genera un montón de malestares, después malestares físicos, ¿no? Nos enfermamos, nos agarra la somatización en el cuerpo. Pero bueno, nada, estaba poniendo al tanto porque nos había quedado pendiente. Pensaba en esto que decías recién y en la frase soldado que huye sirve para otra batalla, y es como el soldado tiene dos opciones, o huís o peleás, y no hay muchas más opciones. Uh-huh. No como esto de el estrés es justamente eso, te prepara o para huir o para enfrentar las situaciones, ¿no? ¿Algo así habías dicho? Sí. ¿Entendí bien? ¿Entendiste bien? Bien. No, nunca se me había ocurrido relacionarlo con esa frase de... No sé, se me dije soldado que huye sirve para otra batalla, y fue claro, porque si huye está vivo, Uh-huh. y si no te enfrentás y bueno, la quedás. Sí, el tema de soldado que sirve para otra batalla, me estaba pensando también en el estrés postraumático y el suicidio en los veteranos de guerra. Bueno, es un temazo. Es un temazo, Sí. porque esa frase primero, después del estrés postraumático, también existe esta situación de por qué yo sobreviví, que también genera un montón de estrés. Justo cuando estábamos hace un rato hablando, lo anoté para no olvidarme, y que uno de los hechos significativos social acá que pasaron, que más me marcó, fue Cromañón. Uh-huh. Y había una entrevista en La Cruda, que hablaba en La Cruda, y no me acuerdo en qué otro programa más, que le hacían a sobrevivientes de Cromañón, y que justamente explicaban eso, cómo les costaba la noche, la oscuridad, porque bueno, justamente en Cromañón, cuando empieza el tema del incendio, se apagan las luces, cómo determinadas cosas despertaban ese miedo, ese volver a esa noche, ciertos olores o las sensaciones que le habían quedado. Me hacía acordar mucho, y bueno, obviamente yo no estuve en ese lugar, pero sin embargo me quedó algo en mí. Cromañón significó, porque justo en esa época yo estaba curtiendo muchos recitales, mucha noche, entonces sentía que podría haber pasado. Entonces obviamente no tengo un estrés postraumático de Cromañón porque no estuve ahí, pero sí siento algo. Y bueno, cuando escucho sobre todo a los sobrevivientes de esa noche, me queda como esa sensación de qué loco que habrá sido algo así, si a mí, que estuve a un montón de kilómetros, que no me pasó nada, lo sentí como choqueante de haber pasado por esa situación, como que lo vería algo muy grosso. Uh-huh. Sí, bueno, Cromañón, las Torres Gemelas, como dijiste hace un rato, 11, la tragedia de 11 también. La de los trenes, sí. La de los trenes. Digo, cualquier hecho tan significativo genera en lo social, la dictadura cívico-eclesiástico-militar, genera en lo social algo que lo termina asociando. Y esto que vos dijiste de que las personas les costaba mucho la oscuridad, les costaba algunos olores, eso también es formas de desarrollarse este estrés postraumático, esta evitación o estos pensamientos intrusivos o cosas que las recuerden automáticamente a eso. La oscuridad, el olor a quemado, etcétera. Pero bueno, la idea es entender esto de que el estrés postraumático es una situación particular, que no necesariamente cualquier persona que haya estado en una situación lo va a desarrollar, que lo traumático son situaciones que nos enfrentan de alguna manera a heridas, y que el estrés, como dije antes, es algo natural. Todos tenemos un grado de estrés. No es que, tengo estrés y ya está, ya no puedo. No, cierto grado de estrés y cierto grado de ansiedad son normales, en parámetros normales, en situaciones normales, y son naturales, es una respuesta propia de nuestro organismo, ¿no? Y aparte considerar que en el caso de que haya una situación traumática y todo, más allá de la contención, siempre está buena la ayuda profesional para que justamente lo pueda ir atravesando, porque me parece que hay ciertas cosas como esto que hablamos, ¿no? Cromañón, una guerra, que no es algo que uno pueda afrontar solo y decir yo puedo con todo o con esto puedo, sino que hay muchas veces donde un profesional
hace falta para justamente acompañar todo ese proceso. Ujú. Sí, sí. De hecho, bueno, no solo un profesional en psicología, un licenciado en psicología, sino incluso tener todo un trabajo interdisciplinario para afrontar estas cosas, porque tanto el suicidio como el estrés postraumático, como dijimos antes, son problemáticas multicausales, multidimensionales. No podemos pensarlos como algo lineal. No podemos decir, bueno, automáticamente esto. Pero, ¿querés que repasemos un poquito el caso y las sentencias, lo que habíamos estado hablando? En el caso de Lucas González, bueno, lo que hemos visto nosotros en la entrevista a uno de los amigos que estuvo con él en el auto, que le entrevistaba a Pablo Carroza, y donde justamente el chico hablaba de toda esta situación. Primero también porque no... O sea, más allá de la situación traumática en sí, también el hecho que a ellos lo pusieron como culpables en un primer momento. Yo me acuerdo que había visto la noticia ese día y la noticia era que habían perseguido y detenido a unos chorros y justamente la familia de él se entera, como que el tema es así, el amigo estaba hablando con la mamá diciéndole que había quedado en el club. Y justo en ese momento pasa esta situación y él llega a mandarle un audio diciéndole a la mamá, nos quisieron robar. Entonces la madre, cuando ve la noticia, lo que piensa es que agarraron a esa gente que le había querido robar al hijo, cuando en realidad se hacía referencia al hijo. Uh-huh. Después que no lo dejaron ver, que le habían dicho que ellos tenían un arma, los padres diciéndole que no, que iban a una prueba de fútbol. Entonces también me parece que el hecho de, para ellos, tener que asumir una culpabilidad que no entendían, porque para ellos les estaban robando y de repente estaban presos, es como todo, no es solamente el hecho en sí, sino todo el agravante. Bien, te freno ahí. Acá, más allá de la consecuencia posterior de lo que le pasa a Lucas, esa situación ya de por sí es estresante y eso puede haber generado un estrés postraumático también. Sin la necesidad de, o sea, si no hubiera pasado lo exacto. de Lucas. ¿Por qué? Porque lo mismo que sucede también en la dictadura cívico-militar. Los policías, la fuerza de seguridad que te tiene que proteger, ese supuestamente estado presente, termina siendo algo cotidiano, se vuelve extraño, que también lo dice Freud. ¡Ah, qué casualidad! Pero bueno, eso cotidiano que se vuelve extraño y grave y que te están intentando poner un arma, inculparte, y etcétera. No había terminado el mate. Bueno, quien te hace todo eso también genera una situación de estrés postraumático. Digo, nada, para que se note y quede claro que se pueden generar en un montón de situaciones. Claro, no son situaciones solamente paradigmáticas, sino que muchas veces pueden ser otro tipo de situaciones. Uh-huh. Bueno, eso fue el caso de Lucas, y lo que hablaba el amigo justamente era eso, de cómo le costó salir adelante, de cómo de alguna manera se truncó su carrera futbolística, que hoy por hoy está intentando retomar, y a nivel social lo complicó a muchos niveles todo lo que sucedió. Uh-huh. A muchos niveles, como decía en el video incluso, esto que mencionamos antes, que dejó de salir, que ya no iba a las pruebas, que no se quería levantar de la cama. De hecho, muchas veces el estrés postraumático se confunde con depresión o con ansiedad por estas características que comparten con estos trastornos. Uh-huh. Uno no puede autodiagnosticarse, ya lo dije la semana pasada y voy a seguir haciendo hincapié en eso. Repetirlo siempre. Sí, uno no se puede autodiagnosticar, uno no puede decir, bueno, es esto, pero si algo de lo que nos está pasando en nuestro cotidiano nos hace pensar que podríamos estar atravesando alguna situación que nos pone en alguna situación, en algún estado que no nos gusta, siempre hacer una consulta. Uh-huh. Una consulta que quizás no necesariamente sea un tratamiento, quizás sean 1, 2, 3 sesiones y finaliza el tratamiento. No todo tratamiento, como dice el psicoanálisis, es eterno, justamente por eso. Esa es una de las críticas que yo le hago al psicoanálisis. Ahora que ya le puse tantas rosas, ahora le vamos a poner un poco. Una crítica. Pero una crítica muy importante, que es el psicoanálisis suele plantear que no hay nunca un fin de análisis, ¿no? Bueno, y la realidad es que sí, uno puede llegar a fines, porque si uno está constantemente en terapia con el mismo terapeuta, además, se genera después algo que es muy difícil seguir analizando, porque se genera un vínculo
Digo, el psicoanálisis habla de 40 años de análisis, de 30 años de análisis. Es un montón. Es un montón. Es un montón que las personas estén haciendo 30 años de análisis. Bueno. ¿Cuánto puedes hablar en 30 años con una persona? Puedes hablar de muchas cosas, no te preocupes por eso. Sí, pero 40 años. Es un montón. Es un montón. Pero bueno, una de las críticas que le hago tiene que ver con eso. Y se nos está... Te digo que casi que no llegamos a hablar de suicidio. No, hablamos muy poco. En todo caso lo retomamos. Lo retomamos la semana que viene, lo vamos a ir retomando, pero así nos queda tiempo para hacer la lectura y las últimas reflexiones. Pero algo que también nos dicen es que también puede generar ataques de pánico, otra de las cosas que puede generar el estrés postraumático. Simplemente para el suicidio, algo importante, y lo retomamos después, así podemos hacer la lectura y no correr. Pensemos que es muy difícil trabajar esa problemática porque hay mucho tabú. Digo, los medios masivos de comunicación generalmente no hablan de esto. Y si lo hablan desde la noticia espectacular, desde meterse en qué le pasa a la familia, qué le pasaba a él. Incluso hacen diagnósticos, por eso insisto en esto tan importante, no hacer diagnóstico de alguien que no está presente, que no está siendo analizado realmente en un encuadre. Uno no puede analizar, lo que dijo fulanito, lo que dijo sultanito, es tal cosa, o es border, o tiene depresión, o tiene ansiedad, o no se puede analizar fuera del encuadre. Bueno, lo mismo pasa con el suicidio, no se puede hacer un análisis de cómo se llegó a eso. Y hay muchas situaciones que tiene la problemática del suicidio que generalmente se banalizan. Y es como, sí, bueno, estaba deprimido, estaba triste. Y no, generalmente el conductor de Art Attack. Sí, se me cayeron las otras así. El conductor de Art Attack, no te me rías, ¿no? Tenía depresión, terminó cometiendo suicidio, si no me equivoco. Sí. Y uno miraba sus programas y la verdad que jamás sospecharía. Bueno, se me cae en una sota más, en Nubeluz. También. No sé de qué me hablas. Bueno, ya ahí estamos hablando de unos años menos. Y también una de las conductoras se suicidó y era la conductora de un programa infantil. Uh-huh. Bueno, por eso digo, el problema de diagnosticar sin estar en un encuadre terapéutico hace que se termine pensando que todo tiene la misma imagen. Digo, en la literatura un montón de veces se retratan determinadas patologías, por eso estamos hablando de esto. Y pensaba en Alejandra Pizarnik y cómo está asociada más el suicidio a Alejandra que a la obra, que la importancia de la obra, o Alfonsina, con Alfonsina y el mar, como es más importante dentro del análisis social el tema de que se mató, se suicidó tirándose al mar, que la obra literaria en sí misma. Uh-huh. Bien, y vamos a un tema musical porque no nos va a quedar tiempo, si no. Vamos con Al lado del camino del señor Fito Páez. Muy bien. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos,
que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye y maravillas, los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Al lado del camino. Al lado del camino. Al lado del camino. Es más entretenido y más barato. Al lado del camino. Al lado del camino. Muy bien, al lado del camino de Fito Páez. Temón, 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 temón. Aguante Fito Páez. Sobre gustos. Bueno, también, ya que nombraste a Alfonsina, nos dicen que lo de Alfonsina también se ocultó todo su sufrimiento social, y eso nos da pie porque la semana que viene decidimos ya automáticamente empezar a Lo hablar. venimos trabajando hace un montón, en realidad. No lo decidimos ahora. Esto ya viene... ¿Hace cuánto lo venimos trabajando? Hace un montón, sí. Meses y meses. Vamos a hablar de distintas disciplinas y cómo de distintos géneros, y cómo los distintos géneros trabajaron algunas distintas patologías de salud mental. Vamos a hacer una ¿cómo se llama? ¿Una ensalada? No, una intersectorialidad. Ensalada. Te lo traduzco. De esto, pero bueno, nada, se nos acabó el tiempo como siempre. Es Sí, sorprendente. porque es interesante el tema. Y es más, no hablamos casi del otro tema de este pibe William Tapón. De última lo traemos la semana que viene. Exacto. Pero bueno, entonces vamos con la lectura. Vamos a leer sobre la historia natural de la destrucción de Cebal. En pleno verano de 1943, durante un largo periodo de calor, la Royal Air Force, apoyada por la 8ª Flota Aérea de los Estados Unidos, realizó una serie de ataques aéreos contra Hamburgo. El objetivo de esa empresa, llamada Operation Gomorra, era la aniquilación y reducción a ceniza más completa posible de la ciudad. En el raid de la noche del 28 de julio, que comenzó a la 1 de la madrugada, se descargaron 10 toneladas de bombas explosivas e incendiarias sobre la zona residencial densamente poblada situada al este del Elba, que abarcaba los barrios de Hammerbrook, Am Norte y Sur, Billwater, Ausschlag,
así como parte de St. George, Eilbeck, Barmbek y Wansbeck. Siguiendo un método ya experimentado, todas las ventanas y puertas quedaron rotas y arrancadas de sus marcos mediante bombas explosivas de 4.000 libras. Luego, con bombas incendiarias ligeras, se prendió fuego a los tejados, mientras bombas incendiarias de hasta 15 kilos penetraban hasta las plantas más bajas. En pocos minutos, enormes fuegos ardían por todas partes en el área del ataque, de unos 20 kilómetros cuadrados, y se unieron tan rápidamente que, ya un cuarto de hora después de la caída de las primeras bombas, todo el espacio aéreo hasta donde alcanzaba la vista era un solo mar de llamas. Y al cabo de otros 5 minutos, a la 1:20, se levantó una tormenta de fuego de una intensidad como nadie hubiera creído posible hasta entonces. El fuego, que ahora se alzaba a 2.000 metros hacia el cielo, atrajo con tanta violencia el oxígeno que las corrientes de aire alcanzaron una fuerza de huracán y retumbaron como poderosos órganos en los que se hubieran accionado todos los registros a la vez. Ese fuego duró 3 horas. En su punto culminante, la tormenta se llevó frontones y tejados, hizo girar vigas y vallas publicitarias por el aire, arrancó árboles de cuajo y arrastró a personas convertidas en antorchas vivientes. Tras las fachadas que se derrumbaban, las llamas se levantaban a la altura de las casas, recorrían las calles como una inundación, a una velocidad de más de 150 kilómetros por hora, y daban vueltas como apisionadores de fuego, con extraños ritmos en los lugares abiertos. En algunos canales el agua ardía. En los vagones del tranvía se fundieron los cristales de las ventanas y las existencias de azúcar hirvieron en los sótanos de las panaderías. Los que huían de sus refugios subterráneos se hundían con grotescas contorsiones en el asfalto fundido del que brotaban gruesas burbujas. Nadie sabe realmente cuántos perdieron la vida aquella noche, ni cuántos se volvieron locos antes de que la muerte los alcanzara. Cuando despuntó el día, la luz de verano no pudo atravesar la oscuridad plomiza que reinaba sobre la ciudad. Hasta una altura de 8.000 metros había ascendido el humo, extendiéndose allí como una cumulonimbo en forma de yunque. Un calor centelleante que, según informaron los pilotos de los bombarderos, ellos habían sentido a través de las paredes de sus aparatos. Siguió ascendiendo durante mucho tiempo de los rescoldos humeantes de las montañas de Cascotes. Zonas residenciales cuyas fachadas sumaban 200 kilómetros en total quedaron completamente destruidas. Por todas partes yacían cadáveres aterradoramente deformados. En algunos seguían titilando llamitas de fósforo azulados, otros se habían quemado hasta volverse pardos o purpúreos, o se habían reducido a 1/3 de su tamaño natural. Yacían retorcidos. Dagerman, como todos los trenes de Alemania, estaba muy lleno, pero nadie miraba afuera. Y a él lo reconocieron como extranjero porque lo hacía. Janet Flanner, que escribía para el New Yorker, hizo las mismas observaciones en Colonia, que según dicen sus reportajes, reposa en su orilla del río entre los escombros y la soledad de una destrucción física total, sin ninguna figura. Lo que ha quedado de su vida, seguimos leyendo, se abre camino con esfuerzo por carreteras secundarias repletas. Una población encogida, vestida de negro, muda como la ciudad. Ese mutismo, ese cerrarse y hacerse a un lado, es la razón de que sepamos tan poco lo que pensaron y vieron los alemanes en el medio decenio comprendido entre 1942 y 1947. Esto fue Vivir Dementes. Nos encontramos en el éter de Caput.